¿Qué pasaría si descubrieras que la persona que más está frenando tu vida eres tú mismo? No tus enemigos, no la falta de oportunidades, no el pasado, no las circunstancias. Tú, tus pensamientos repetitivos, tus hábitos invisibles, tus reacciones automáticas, la forma en la que desperdicias tu energía cada día sin darte cuenta. Porque hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero siguen alimentando la misma mente que las mantiene atrapadas. Quieren resultados distintos, mientras conservan los mismos pensamientos, las mismas excusas y la misma falta de disciplina. Y así pasan los años, esperando una transformación que nunca llega. La mayoría cree que transformarse significa volverse otra persona de la noche a la mañana, pero el estoicismo enseña algo completamente diferente. La verdadera transformación no ocurre de golpe, ocurre en silencio. Empieza en la mente, en la manera en la que piensas cuando nadie te ve, en las decisiones pequeñas que tomas todos los días, en cómo reaccionas al fracaso, al rechazo, a la dificultad, a la incomodidad. Porque antes de cambiar tu vida, necesitas cambiar la forma en la que te diriges a ti mismo. Y aquí está el problema. Muchas personas viven en piloto automático. Se despiertan cansadas, piensan negativo, reaccionan impulsivamente, se comparan con otros, desperdician horas en distracciones y terminan el día sintiendo que no avanzaron. No porque no tengan potencial, sino porque nunca aprendieron a controlar su mente, y una mente sin control termina destruyendo lentamente cualquier posibilidad de crecimiento. Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación de estar atrapado en la misma versión de ti mismo. Quieres avanzar, quieres sentirte más fuerte, más enfocado, más disciplinado, pero algo dentro de ti siempre te hace volver al mismo lugar, a los mismos pensamientos, a las mismas dudas, a las mismas conductas que te alejan de la vida que quieres construir. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar completamente tu manera de verte a ti mismo. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas despertar a la versión de ti que ya existe, pero que ha estado dormida bajo el miedo, la distracción y la falta de dirección. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. En este video, aprenderás el método secreto de la transformación personal según la sabiduría estoica. No son frases vacías de motivación. Son principios profundos que han ayudado durante siglos a formar mentes fuertes, disciplinadas y difíciles de romper. Principios que pueden ayudarte a recuperar el control de tu mente, dominar tus emociones y convertirte en alguien más consciente, más firme y más enfocado. Pero debes escuchar hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas. Y honestamente es la que separa a las personas que solo escuchan consejos, de las personas que realmente transforman su vida. Muchos abandonarán antes de llegar ahí, porque es más fácil seguir igual que enfrentarse a uno mismo. Pero si tú te quedas hasta el final, entenderás algo que puede marcar un antes y un después en tu forma de pensar. La transformación real no empieza cuando todo mejora afuera. Empieza cuando decides dejar de huir de ti mismo, cuando dejas de culpar al mundo, cuando entiendes que tu mente puede ser tu peor prisión o tu herramienta más poderosa. Marco Aurelio escribió: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Y esa frase encierra una verdad brutal, porque si tus pensamientos son débiles, negativos y desordenados, tu vida también terminará siéndolo. Pero si aprendes a entrenar tu mente, a dirigir tu enfoque y a actuar con disciplina, empiezas a convertirte en alguien completamente distinto. No más excusas, no más distracciones, no más vivir reaccionando a todo. Hoy puede ser el inicio de una nueva dirección para tu vida.
No porque la realidad vaya a cambiar mágicamente, sino porque tú vas a empezar a cambiar desde dentro. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi transformación. Hazlo con intención, no como una frase vacía, sino como una decisión personal, porque cada transformación verdadera empieza cuando una persona deja de decir algún día y decide actuar hoy. Y si este mensaje ya está despertando algo dentro de ti, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque aquí no vienes solo a sentir motivación por unos minutos. Aquí vienes a entrenar tu mente, fortalecer tu disciplina y construir una versión de ti mucho más fuerte, consciente y enfocada. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente la manera en la que ves tu vida y a ti mismo. Lección 1. Deja de identificarte con tu antigua versión. Uno de los mayores obstáculos para transformarte es seguir creyendo que eres la misma persona de ayer. Muchas personas quieren cambiar su vida, quieren sentirse más fuertes, más disciplinadas, más seguras, pero en el fondo siguen aferradas a una identidad antigua, siguen repitiéndose la misma historia. Yo siempre he sido así, nunca puedo cambiar, me cuesta demasiado, esa no es mi personalidad. Y sin darse cuenta, convierten sus viejos hábitos en una prisión mental. Porque la verdad es esta: no puedes construir una nueva vida mientras sigues defendiendo la versión de ti que te mantiene atrapado. El estoicismo enseña que el ser humano tiene la capacidad de transformarse a través de sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones diarias. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de identificarte con tu pasado. Tus errores no son tu identidad. Tus fracasos no son tu identidad. Tus momentos débiles no son tu identidad. Fueron experiencias, no una condena permanente. Piensa en cuántas veces has querido avanzar, pero algo dentro de ti te susurra que no puedes. Esa voz no siempre viene de la realidad. Muchas veces viene de una imagen antigua que todavía conservas sobre ti mismo. Una versión cansada, insegura, impulsiva o derrotada que ya no debería seguir dirigiendo tu vida. Y aquí está el problema. Si todos los días te ves como la misma persona limitada, actuarás como ella. Pensarás igual, reaccionarás igual. Tomarás las mismas decisiones, porque tu identidad influye directamente en tus acciones. Nadie actúa diferente durante mucho tiempo si en el fondo sigue creyendo que no ha cambiado. Por eso la transformación real comienza cuando decides romper mentalmente con esa versión antigua, no negando tu pasado, sino dejando de vivir atrapado en él. Entendiendo que puedes convertirte en alguien distinto si empiezas a actuar distinto. Marco Aurelio escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y esa frase revela algo poderoso. Si tus pensamientos siguen anclados a quien eras antes, tu vida seguirá girando alrededor de esa identidad. Pero cuando cambias tu manera de verte, también empieza a cambiar tu dirección. Esto no significa fingir ser alguien perfecto. Significa dejar de repetir patrones que ya reconoces como destructivos. Significa dejar de usar tu pasado como excusa para no crecer. Significa mirarte y decir: no estoy condenado a seguir siendo la misma persona. Porque la mayoría de las personas no está atrapada por el mundo. Está atrapada por la imagen que tiene de sí misma. Hoy debes empezar a observarte diferente, no como alguien roto, sino como alguien en construcción, no como alguien débil, sino como alguien entrenándose. Cada día es una oportunidad para demostrarte que no eres tus viejas reacciones, tus antiguos hábitos ni tus pensamientos automáticos.
La transformación ocurre cuando empiezas a actuar como la persona que quieres llegar a ser, incluso antes de sentirte completamente preparado. Porque si esperas sentirte listo para cambiar, probablemente nunca empezarás. Habrá momentos en los que tu mente quiera regresar a lo conocido, a la comodidad de tus viejos patrones, a las excusas de siempre. Pero ahí es donde comienza el verdadero entrenamiento mental, en el instante en el que decides no volver atrás, en el instante en el que eliges pensar, actuar y responder diferente. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: ya no soy mi antigua versión. Escríbelo como una declaración personal, como una decisión consciente de dejar atrás la identidad que te limita y empezar a construir una nueva mentalidad. Recuerda esto siempre: la transformación no ocurre cuando cambia tu entorno, ocurre cuando cambia la manera en la que te ves a ti mismo. Y en el momento en que dejas de identificarte con tu antigua versión, comienzas a abrir espacio para convertirte en alguien mucho más fuerte, más disciplinado y más consciente. Hoy deja de cargar la imagen de quien fuiste. Hoy empieza a construir la persona que realmente puedes llegar a ser. Lección 2. Controla tus pensamientos antes de que ellos te controlen. La mayoría de las personas cree que sus problemas vienen del exterior. Piensan que son las circunstancias, las dificultades o las personas las que les roban la paz. Pero el estoicismo enseña una verdad mucho más profunda. Muchas veces no es la realidad la que te destruye, son tus pensamientos sobre esa realidad. Porque una mente sin control puede convertirse en tu peor enemigo. Piensa por un momento cuántas veces un solo pensamiento ha sido capaz de cambiar completamente tu estado. Un recuerdo negativo, una preocupación, una duda, una idea repetitiva. De repente tu energía baja, tu enfoque desaparece y empiezas a sentirte atrapado dentro de tu propia mente. Y lo más peligroso es que muchas personas viven así todos los días, sin darse cuenta. Se despiertan pensando en problemas, imaginan escenarios negativos, recuerdan errores pasados, anticipan fracasos futuros y terminan agotándose mentalmente antes incluso de actuar. No porque la realidad sea tan terrible, sino porque su mente nunca deja de atacarlas. Y aquí está el problema: si no aprendes a controlar tus pensamientos, terminarás obedeciéndolos. El estoicismo no dice que puedas evitar todos los pensamientos negativos. Eso sería imposible. Lo que enseña es algo mucho más poderoso. Puedes decidir cuáles alimentar y cuáles dejar pasar, porque no todo lo que aparece en tu mente merece convertirse en verdad. Marco Aurelio decía: tu mente tomará la forma de aquello que frecuentemente piensas. Y esa frase debería hacerte reflexionar profundamente, porque aquello que repites mentalmente todos los días termina moldeando tu identidad, tus emociones y tus acciones. Si constantemente piensas que no puedes, actuarás con miedo. Si constantemente alimentas pensamientos negativos, vivirás agotado. Pero si aprendes a dirigir tu mente, empiezas a recuperar el control de tu vida. Hoy debes entender algo importante. Tú no eres cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Eres quien puede observarlo, y en esa diferencia está tu libertad. Porque un pensamiento solo se vuelve poderoso cuando lo aceptas sin cuestionarlo. Cuando tu mente diga: vas a fracasar, detente y obsérvalo. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no reacciones inmediatamente. Pregúntate: ¿esto es un hecho o solo una interpretación? Muchas veces descubrirás que tu mente está exagerando, imaginando o reaccionando desde el miedo. Y ahí comienza el verdadero dominio mental. Controlar tus pensamientos no significa reprimir emociones ni fingir que todo está bien. Significa aprender a dirigir tu atención conscientemente.
Significa no dejar que cualquier idea negativa tome el control de tu estado emocional. Significa entrenarte para volver al presente y enfocarte en lo que realmente depende de ti. Porque la mente descontrolada siempre busca caos, siempre quiere distraerse, preocuparse o imaginar problemas. Pero una mente entrenada aprende a mantenerse firme, incluso en medio de la dificultad. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de creer automáticamente cada pensamiento negativo. Si en lugar de seguirlo, lo observaras. Si en lugar de alimentar el miedo, alimentaras claridad y disciplina, tendrías más calma, más enfoque y más fuerza mental. La mayoría de las personas vive esclava de su mente. Reacciona a cada pensamiento como si fuera una orden. Pero tú puedes aprender a hacer algo diferente. Puedes convertirte en alguien que piensa con intención, no alguien arrastrado por el ruido mental. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: yo controlo mi mente, mis pensamientos no me controlan. Escríbelo como un compromiso personal, porque cada vez que recuerdes esta frase, estarás reforzando una nueva manera de pensar y actuar. Recuerda esto siempre. Tu mente puede ser tu mayor prisión o tu herramienta más poderosa. Todo depende de si decides entrenarla o dejar que ella te domine. Hoy empieza a observar tus pensamientos. Hoy deja de alimentar todo lo negativo. Hoy deja de obedecer automáticamente a tu mente, porque en el momento en que aprendes a controlar tus pensamientos, empiezas a recuperar el control de toda tu vida. Lección 3. Acepta el dolor como parte del crecimiento. La mayoría de las personas quiere transformarse, pero muy pocas están dispuestas a soportar la incomodidad que la transformación exige. Quieren resultados, pero no disciplina. Quieren cambiar su vida, pero sin atravesar momentos difíciles. Quieren crecer sin sentir dolor. Y ahí está el problema, porque todo crecimiento real implica incomodidad. El estoicismo enseña algo que muchos intentan evitar. El dolor es parte inevitable de la vida. Habrá fracasos, rechazos, pérdidas, momentos de incertidumbre y días donde sentirás que todo pesa demasiado. Pero el verdadero problema no es el dolor en sí, es la forma en la que reaccionas ante él. Muchas personas pasan la vida huyendo de cualquier incomodidad. Evitan conversaciones difíciles, abandonan cuando algo se vuelve complicado, buscan distracciones constantes para no enfrentarse a sí mismos. Y aunque eso puede dar alivio momentáneo, también debilita el carácter, porque cada vez que huyes del esfuerzo, del sacrificio o de la dificultad, también huyes de tu crecimiento. Marco Aurelio escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y esa frase encierra una sabiduría poderosa. Aquello que hoy te incomoda puede ser exactamente lo que necesitas para volverte más fuerte. El dolor no siempre llega para destruirte. Muchas veces llega para enseñarte, despertarte y obligarte a evolucionar. Piensa en todas las personas fuertes que admiras. Ninguna se construyó en la comodidad. La disciplina nace en los días difíciles. La fortaleza mental se forma cuando decides seguir adelante, incluso cuando no tienes ganas. El carácter se desarrolla cuando eliges resistir en lugar de rendirte. Pero vivimos en una época donde muchos quieren escapar constantemente del malestar. Si algo incomoda, lo abandonan. Si algo exige paciencia, se desesperan. Si algo duele emocionalmente, buscan distraerse inmediatamente y sin darse cuenta, terminan evitando precisamente las experiencias que podrían transformarlos. Hoy debes entender algo importante. El dolor no siempre es una señal de que estás haciendo algo mal. Muchas veces es una señal de que estás creciendo. Cuando entrenas tu cuerpo, sientes incomodidad. Cuando disciplinas tu mente, sientes resistencia. Cuando intentas cambiar hábitos viejos, tu mente lucha por regresar a lo conocido.
Todo eso es parte natural del proceso. Y si abandonas cada vez que aparece la dificultad, nunca descubrirás de lo que realmente eres capaz. El estoico no busca sufrir innecesariamente, pero tampoco huye del sufrimiento inevitable. Aprende a enfrentarlo con calma, con dignidad y con conciencia. Entiende que cada experiencia difícil puede convertirse en entrenamiento mental si decide verla de esa manera. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de temerle tanto al dolor. Si dejaras de verlo como un enemigo y empezaras a verlo como parte del camino, te volverías más resistente, más paciente, más fuerte emocionalmente. Ya no te romperías tan fácilmente ante las dificultades, porque entenderías que cada desafío también está formando una nueva versión de ti. Eso no significa que no vayas a sentir miedo, cansancio o tristeza algunas veces. Significa que no dejarás que esas emociones te detengan. Significa que aprenderás a avanzar incluso cuando el camino sea incómodo. Porque la transformación real ocurre precisamente en esos momentos donde quieres rendirte, pero decides continuar. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: el dolor me fortalece y me ayuda a crecer. Escríbelo como un recordatorio personal de que cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para construir una mente más fuerte y más consciente. Recuerda esto siempre: la comodidad mantiene a las personas iguales, pero la incomodidad las transforma. Y en el momento en que dejas de huir del dolor y empiezas a enfrentarlo con valentía, comienzas a desarrollar una fuerza interior que muy pocas personas llegan a conocer. Hoy no huyas de la dificultad. Hoy no te rindas ante la incomodidad. Hoy entiende que aquello que más te desafía también puede convertirse en aquello que más te transforme. Lección 4. Deja de reaccionar emocionalmente a todo. Una de las mayores señales de debilidad mental no es llorar, sentir enojo o experimentar emociones intensas. La verdadera debilidad aparece cuando cualquier cosa externa tiene el poder de controlar tu estado interno. Un comentario cambia tu humor, una crítica arruina tu día, una pequeña frustración altera tu paz y sin darte cuenta terminas viviendo reaccionando constantemente a todo lo que ocurre a tu alrededor. Eso es agotador. Porque cuando reaccionas emocionalmente a todo, pierdes claridad. Tus decisiones dejan de venir de la razón y empiezan a venir del impulso. Hablas sin pensar, actúas sin control y luego te arrepientes. Y lo más peligroso es que muchas personas creen que eso es normal, cuando en realidad es una forma de esclavitud emocional. El estoicismo enseña algo profundamente poderoso. No son los eventos los que destruyen tu paz, sino la interpretación emocional que haces de ellos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Una pierde el control, la otra mantiene la calma. ¿La diferencia? La capacidad de gobernar su mente antes de reaccionar. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y esa frase resume todo. No puedes controlar cómo actúan los demás, no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar la manera en la que respondes. Y ahí está tu verdadero poder. La mayoría vive reaccionando automáticamente. Si alguien los provoca, explotan. Si algo sale mal, se desesperan. Si sienten rechazo, se derrumban. Son como hojas movidas por el viento emocional del momento. Pero una mente fuerte aprende a detenerse antes de reaccionar. Aprende a observar antes de responder. Aprende a mantener la calma incluso cuando otros pierden el control. Eso no significa volverte frío o insensible. Significa no permitir que cada emoción momentánea dirija tu comportamiento.
porque las emociones cambian rápidamente, pero las consecuencias de tus reacciones pueden quedarse mucho tiempo. Piensa en cuántos problemas nacen de una reacción impulsiva. Palabras dichas con enojo, decisiones tomadas desde la ansiedad, relaciones dañadas por no saber controlar un momento emocional. Todo eso ocurre cuando permites que tus emociones hablen antes que tu conciencia. Hoy necesitas entrenar algo fundamental, la pausa. Cuando algo te altere, no respondas inmediatamente. Respira. Observa lo que sientes sin actuar de inmediato. Pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz por esto? Muchas veces descubrirás que no. Descubrirás que estabas a punto de reaccionar más por impulso que por verdadera necesidad, y en esa pausa recuperas el control. Porque la calma no es debilidad, la calma es dominio. Es la capacidad de mantenerte firme mientras otros se dejan llevar por el caos. Y eso requiere fuerza mental, mucha más fuerza que reaccionar impulsivamente. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de reaccionar a todo, si las opiniones ajenas ya no te controlaran, si las provocaciones no alteraran tu paz, si pudieras responder con claridad incluso en momentos difíciles. Tendrías más estabilidad, más inteligencia emocional y más control sobre ti mismo. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: yo elijo responder con calma, no reaccionar con impulso. Escríbelo como un recordatorio personal de que tu paz vale más que cualquier reacción momentánea. Recuerda esto siempre: quien controla sus emociones controla gran parte de su vida, pero quien reacciona a todo termina perdiéndose a sí mismo. Hoy deja de entregar tu paz tan fácilmente. Hoy deja de reaccionar por impulso. Hoy empieza a actuar desde la claridad y el dominio interior, porque en el momento en que aprendes a controlar tus reacciones, comienzas a convertirte en alguien verdaderamente fuerte. Lección 5. Construye disciplina aunque no tengas ganas. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar. Espera tener energía, inspiración o ánimo para empezar a cambiar. Pero ahí está una de las trampas más grandes de la mente. Creer que primero debes sentirte listo para comenzar, y mientras esperas esas ganas, el tiempo sigue pasando. El estoicismo enseña algo completamente diferente. La transformación real no ocurre cuando tienes motivación. Ocurre cuando decides actuar, incluso sin ella, porque las ganas son inestables. Hoy aparecen y mañana desaparecen, pero la disciplina permanece. Y esa es la diferencia entre las personas que solo sueñan con cambiar y las que realmente transforman su vida. Piensa en cuántas veces has dicho: mañana empiezo, mañana voy a entrenar, mañana voy a enfocarme, mañana voy a dejar de procrastinar, mañana voy a cambiar mis hábitos. Pero ese mañana muchas veces nunca llega, porque estás esperando sentirte diferente antes de actuar. Y la verdad es esta: casi nadie tiene ganas todo el tiempo. Las personas disciplinadas no avanzan porque siempre se sienten motivadas. Avanzan porque aprendieron a actuar, incluso cuando no quieren hacerlo. Marco Aurelio escribió: haz lo que debes hacer, lo demás no importa. Esa frase refleja la esencia de la disciplina estoica. No actuar según el estado emocional del momento, sino según lo que sabes que es correcto para tu crecimiento. Porque si tu vida depende de cómo te sientes cada día, vivirás atrapado en la inconstancia. Un día avanzarás y al siguiente abandonarás todo. Empezarás con entusiasmo y terminarás rindiéndote apenas aparezca la incomodidad. La disciplina rompe ese patrón. La disciplina es levantarte cuando quieres quedarte acostado. Es hacer lo importante aunque tu mente quiera distraerse. Es mantener tu palabra incluso cuando nadie te está observando. Y aunque al principio parece difícil, con el tiempo se convierte en una fuente de poder personal.
porque cada vez que haces algo que dijiste que harías, fortaleces la confianza en ti mismo. Y cada vez que te rindes ante la comodidad, debilitas tu carácter. La transformación personal no se construye en los días fáciles, se construye en esos momentos donde no tienes ganas y aún así decides avanzar. Ahí es donde realmente entrenas tu mente. Ahí es donde dejas de ser esclavo de tus emociones. Y escucha esto con atención. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Muchas personas abandonan porque creen que deben cambiar toda su vida de inmediato. Pero el progreso real nace de pequeñas acciones repetidas todos los días. Una decisión consciente hoy, otra mañana, y luego otra más. Eso parece poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de negociar contigo mismo constantemente, si simplemente hicieras lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Tendrías más control, más enfoque y una mentalidad mucho más fuerte. Porque la disciplina no solo cambia tus hábitos, cambia la manera en la que te ves a ti mismo. Te convierte en alguien confiable, firme y capaz de actuar sin depender de impulsos momentáneos. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: actúo con disciplina aunque no tenga ganas. Escríbelo como un compromiso personal, porque tu transformación empieza en el momento en que dejas de esperar motivación y comienzas a actuar con decisión. Recuerda esto siempre: las ganas van y vienen, pero la disciplina construye resultados. Y cuando aprendes a actuar incluso en medio de la incomodidad, empiezas a convertirte en alguien verdaderamente imparable. Lección 6. Elimina distracciones y protege tu enfoque. Vivimos en una época donde casi todo compite por tu atención. Notificaciones, redes sociales, opiniones ajenas, contenido constante, preocupaciones innecesarias, conversaciones vacías. Tu mente está siendo atacada todos los días por distracciones que parecen pequeñas, pero que lentamente destruyen tu capacidad de enfocarte. Y aquí está el problema. Una mente distraída nunca desarrolla todo su potencial. Muchas personas dicen que quieren transformar su vida, quieren crecer, mejorar y avanzar, pero pasan gran parte de sus días consumiendo cosas que no aportan nada. Se distraen constantemente, cambian de enfoque cada pocos minutos y terminan agotadas mentalmente sin haber construido algo real. Porque la distracción no siempre destruye tu vida de golpe. Muchas veces la destruye lentamente. Te roba tiempo, te roba claridad, te roba energía. Y lo más peligroso es que ocurre de forma silenciosa. El estoicismo enseña que donde va tu atención, va tu vida. Si tu mente está dispersa en 100 cosas innecesarias, tu energía también estará fragmentada. Pero cuando aprendes a proteger tu enfoque, empiezas a recuperar poder sobre ti mismo. Marco Aurelio decía: concéntrate en lo que tienes delante como un romano y un hombre. Esa frase refleja una verdad profunda. La calidad de tu vida depende en gran parte de tu capacidad de concentrarte en lo importante y no perderte en el ruido. Hoy muchas personas viven reaccionando a estímulos constantes. Apenas intentan enfocarse, buscan el teléfono. Apenas sienten incomodidad, buscan distraerse. Apenas tienen un momento de silencio, llenan su mente con ruido. Y así, poco a poco, pierden la capacidad de estar presentes. Pero una mente fuerte no funciona así. Una mente entrenada sabe dirigir su atención conscientemente, sabe decir: esto no merece mi energía, sabe alejarse de lo que distrae y enfocarse en lo que construye, porque entiende que el enfoque no es solo productividad, es dirección de vida. Piensa en esto:
Aquello a lo que dedicas tus días termina definiendo en quién te conviertes. Si pasas tus horas distraído, tu vida también se vuelve dispersa. Pero si entrenas tu capacidad de concentración, comienzas a avanzar con claridad y propósito. Eliminar distracciones no significa vivir aislado del mundo. Significa aprender a elegir qué merece entrar en tu mente y qué no. Significa dejar de regalar tu atención a todo lo que aparece frente a ti, porque tu atención es uno de tus recursos más valiosos, y la mayoría la desperdicia sin darse cuenta. Hoy necesitas empezar a proteger tu enfoque como si fuera algo sagrado, porque cada vez que permites que algo innecesario controle tu atención, pierdes energía que podrías usar para crecer. Hazte esta pregunta. ¿Qué cosas están robando actualmente tu enfoque? Tal vez son hábitos, pensamientos, personas, redes sociales o incluso preocupaciones repetitivas. Identifícalas, obsérvalas con honestidad, porque no puedes transformar lo que sigues ignorando. Imagina cómo sería tu vida si aprendieras a enfocarte realmente. Si pudieras trabajar en tus objetivos sin distraerte constantemente. Si tu mente estuviera más tranquila, más clara y más presente, avanzarías más en menos tiempo y sentirías mucha más paz interior, porque una mente enfocada tiene poder. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe. Protejo mi enfoque y elimino distracciones. Escríbelo como una decisión consciente, porque cada vez que recuperas tu atención, recuperas una parte de tu vida. Recuerda esto siempre. Aquello que controla tu atención termina controlando tu dirección. Por eso debes aprender a proteger tu mente del ruido innecesario. Hoy deja de dispersarte. Hoy deja de regalar tu energía a cosas vacías. Hoy empieza a enfocarte en lo que realmente construye tu transformación. Porque cuando dominas tu atención, empiezas a dominar tu vida. Lección 7. Aprende a estar solo contigo mismo. Muchas personas le temen al silencio. No porque el silencio sea malo, sino porque cuando todo se calla, finalmente tienen que enfrentarse a sí mismas, a sus pensamientos, a sus inseguridades, a sus emociones reprimidas, a todo aquello que llevan años evitando con distracciones constantes. Por eso hoy tanta gente necesita ruido todo el tiempo. Música, redes sociales, conversaciones, contenido infinito. Cualquier cosa que les impida quedarse a solas con su propia mente. Porque estar solo se ha vuelto incómodo para quien nunca aprendió a conocerse realmente. Pero el estoicismo enseña algo profundamente poderoso. Quien no puede estar en paz consigo mismo, difícilmente encontrará paz en cualquier otro lugar. La transformación personal comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Cuando eres capaz de sentarte en silencio y observar tu mente sin necesidad de escapar inmediatamente hacia una distracción. Porque es en esos momentos de soledad donde empiezas a descubrir quién eres realmente. Marco Aurelio pasaba tiempo reflexionando en silencio, incluso siendo emperador. Y no era casualidad. Los estoicos entendían que una mente constantemente distraída pierde claridad, mientras que una mente que aprende a estar sola desarrolla conciencia y fortaleza interior. Hoy muchas personas están rodeadas de gente y aún así se sienten vacías. Buscan validación constante, atención constante, ruido constante, porque en el fondo no saben cómo convivir consigo mismas. Necesitan escapar de sus pensamientos porque nunca aprendieron a dirigirlos. Pero escucha esto con atención. La soledad no siempre es aislamiento. Muchas veces es entrenamiento mental. Cuando aprendes a estar solo contigo mismo, empiezas a escuchar cosas que el ruido no te dejaba ver. Descubres tus patrones, tus miedos, tus debilidades y también tu verdadero potencial.
Empiezas a entender qué pensamientos te destruyen y cuáles te fortalecen. Y aunque al principio puede sentirse incómodo, ese proceso es necesario, porque no puedes transformar una mente que nunca observas. Piensa en cuántas veces has buscado distraerte solo para evitar sentir algo. Tal vez abres el teléfono automáticamente apenas tienes un momento libre. Tal vez llenas tu día de ruido porque no soportas quedarte quieto contigo mismo. Eso no es casualidad. Muchas veces es una forma de escapar internamente. Pero cuanto más huyes de ti, más pierdes el control sobre tu propia mente. Hoy necesitas empezar a practicar algo diferente. Dedica momentos para estar en silencio, sin distracciones, sin estímulos constantes. Solo tú y tus pensamientos. Observa cómo reacciona tu mente. Observa qué emociones aparecen. No para juzgarte, sino para conocerte. Porque quien se conoce a sí mismo empieza a dejar de actuar en automático. La soledad también te enseña independencia emocional. Te ayuda a dejar de depender tanto de la validación externa, del entretenimiento constante y de la necesidad de aprobación. Empiezas a sentirte completo contigo mismo, y esa es una de las formas más poderosas de libertad. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras estar solo sin sentir vacío. Si el silencio dejara de incomodarte y empezara a darte claridad, tendrías una mente más tranquila, más consciente y mucho más fuerte. Porque una persona que aprende a estar en paz consigo misma deja de buscar desesperadamente afuera todo aquello que debería construir dentro. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: aprendo a encontrar paz dentro de mí. Escríbelo como una decisión personal de dejar de huir de tu mente y empezar a conocerte con honestidad. Recuerda esto siempre. Quien no soporta estar solo consigo mismo todavía no ha aprendido a dominar su interior. Pero quien aprende a convivir con su mente en calma, desarrolla una fortaleza que pocas personas llegan a conocer. Hoy deja de escapar constantemente hacia el ruido. Hoy aprende a escuchar tu interior, porque en el silencio correcto comienza una verdadera transformación. Lección 8. Deja de buscar aprobación externa. Una de las cadenas más invisibles que existen es vivir dependiendo de la opinión de los demás. Muchas personas toman decisiones, cambian su comportamiento e incluso ocultan quiénes son realmente solo para ser aceptadas. Temen decepcionar, temen ser juzgadas, temen no encajar y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de vivir para sí mismas y empiezan a vivir para la mirada ajena. Eso es agotador, porque cuando necesitas aprobación externa para sentirte valioso, entregas tu paz a personas que ni siquiera controlan su propia vida. Tu estado emocional empieza a depender de comentarios, reacciones y opiniones que cambian constantemente. Un elogio te hace sentir suficiente, una crítica te destruye, y así terminas atrapado en una montaña rusa emocional donde otros deciden cuánto vales. El estoicismo enseña algo completamente distinto. Enseña que la verdadera fortaleza aparece cuando dejas de necesitar validación externa para actuar de acuerdo con tus principios. Porque una mente fuerte no cambia de dirección cada vez que alguien opina diferente. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre, sé uno. Esa frase es poderosa porque te recuerda que la verdadera transformación no necesita aplausos. Necesita coherencia. La mayoría vive demasiado preocupada por cómo se ve frente a otros. Quiere ser aprobada, admirada, reconocida. Pero en ese intento constante por agradar, termina perdiéndose a sí misma. Dice lo que otros quieren escuchar, hace lo que otros esperan y deja de preguntarse qué es lo que realmente quiere para su vida. Y aquí está el problema. Nunca podrás controlar completamente lo que otros piensan de ti.
Siempre habrá críticas, juicios y opiniones diferentes. Si construyes tu identidad sobre eso, vivirás emocionalmente inestable toda tu vida. Hoy debes entender algo importante. No necesitas que todos te entiendan para avanzar. No necesitas aprobación para crecer. No necesitas demostrar constantemente tu valor. Las personas más fuertes mentalmente no son las que reciben más aplausos. Son las que siguen actuando correctamente incluso cuando nadie las valida. Piensa en cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo al juicio ajeno. Tal vez callaste una idea, ocultaste tus metas o abandonaste algo importante porque temías lo que otros pudieran decir. Eso ocurre cuando la opinión externa tiene más peso que tu propia convicción. Pero el día que empiezas a confiar más en tus principios que en la aprobación ajena, recuperas libertad. Eso no significa volverte arrogante ni ignorar todo consejo. Significa dejar de depender emocionalmente de la aceptación de los demás para sentirte suficiente. Significa actuar desde tu conciencia, no desde el miedo al rechazo. Porque las personas que viven buscando aprobación terminan adaptando su personalidad a cada entorno. Cambian según con quién estén, según lo que otros esperan. Pero alguien que desarrolla fortaleza interior puede mantenerse fiel a sí mismo incluso bajo presión. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de preocuparte tanto por la opinión ajena. Si ya no necesitaras impresionar a todos. Si pudieras actuar con autenticidad y calma sin sentir miedo constante al juicio, tendrías más paz, más claridad y mucha más seguridad interior, porque cuando dejas de buscar validación externa, empiezas a construir validación interna. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe. No necesito aprobación externa para avanzar. Escríbelo como una declaración personal, como una decisión de dejar de vivir condicionado por la opinión de los demás. Recuerda esto siempre: quien vive intentando agradar a todos termina alejándose de sí mismo, pero quien aprende a actuar según sus principios desarrolla una confianza que nadie puede quitarle. Hoy deja de perseguir aplausos, hoy deja de entregar tu paz a las opiniones externas. Hoy empieza a construir una mente tan firme que ya no necesite validación para seguir creciendo. Lección 9. Conviértete en alguien que cumple su palabra. La relación más importante de tu vida no es la que tienes con otras personas, es la que tienes contigo mismo. Y esa relación se fortalece o se destruye cada vez que haces una promesa y decides cumplirla o romperla. Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero una gran parte de su inseguridad nace de haberse fallado demasiadas veces. Se prometen cambiar y no cambian. Se prometen empezar y no empiezan. Se prometen disciplina, enfoque, constancia y terminan abandonando apenas aparece la incomodidad. Y poco a poco, algo dentro de ellos deja de creer en su propia palabra. Ese es el verdadero problema. No solo pierdes hábitos o tiempo, pierdes confianza en ti mismo, porque cada vez que dices "lo haré" y no lo haces, tu mente aprende que tus palabras no tienen peso. Y cuando eso ocurre repetidamente, empiezas a sentirte débil, inestable y sin dirección. El estoicismo enseña que el carácter se construye a través de la coherencia. No por lo que dices, sino por lo que haces constantemente. Porque cualquiera puede hablar de disciplina, de metas y de transformación. Pero muy pocos desarrollan la capacidad de mantenerse firmes incluso cuando nadie los observa. Epicteto decía: primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Esa frase revela algo esencial. Tu identidad no se construye con intención solamente, se construye con acciones repetidas, con pequeñas pruebas diarias donde decides si vas a respetar tu palabra o volver a traicionarte. Piensa en cuántas veces has pospuesto algo importante solo porque no tenías ganas.
¿En cuántas veces negociaste contigo mismo hasta abandonar lo que dijiste que harías? Al principio parece algo pequeño, pero con el tiempo crea un patrón mental peligroso. Empiezas a acostumbrarte a no cumplir contigo. Y una persona que no puede confiar en sí misma difícilmente podrá construir una vida fuerte. Por eso esta lección es tan importante, porque transformar tu vida no empieza haciendo cosas gigantescas, empieza demostrando que puedes cumplir pequeñas promesas personales, levantarte cuando dijiste que lo harías, terminar lo que empezaste, mantener un hábito incluso cuando no tienes motivación. Ahí es donde se forma la verdadera confianza. No necesitas impresionar al mundo. Necesitas demostrarte a ti mismo que puedes depender de tu propia palabra. Porque cuando logras eso, tu mente cambia. Empiezas a sentir más seguridad, más estabilidad y más control interno. La disciplina deja de sentirse como obligación y empieza a convertirse en identidad. Ya no haces las cosas solo porque deberías. Las haces porque eres alguien que cumple lo que promete. Y eso cambia completamente la manera en la que enfrentas la vida. También debes entender algo importante. No se trata de ser perfecto. Habrá días difíciles, errores y momentos donde falles. Pero incluso ahí, puedes elegir volver a levantarte en lugar de abandonar. La clave no es nunca caer. La clave es no convertir la caída en una costumbre. Imagina cómo cambiaría tu vida si confiaras plenamente en ti mismo, si cada vez que dices voy a hacerlo, realmente lo hicieras. Tendrías una fuerza mental que pocas personas desarrollan, porque ya no dependerías solamente de motivación o emoción. Dependerías de tu carácter, y el carácter fuerte se construye cumpliendo tu palabra incluso cuando nadie está mirando. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: cumplo mi palabra y construyo mi carácter. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, porque cada vez que respetas tus propias decisiones, fortaleces la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Recuerda esto siempre. Cada promesa que te cumples te fortalece y cada promesa que rompes debilita tu confianza interior. Por eso debes aprender a tratar tu palabra como algo valioso. Lección 10. Transforma tu mente diariamente o volverás a tu antigua vida. La mayoría de las personas cree que la transformación ocurre una sola vez. Piensan que después de escuchar un mensaje poderoso, leer un libro o sentir motivación durante unos días, su vida cambiará para siempre. Pero el estoicismo enseña algo mucho más profundo y realista. La transformación no es un evento, es una práctica diaria, porque tu antigua vida siempre intentará regresar. Tus viejos pensamientos, tus hábitos automáticos, tus impulsos, tus distracciones y tus excusas siguen ahí esperando el momento en que dejes de entrenar tu mente. Y si no eres consciente de eso, poco a poco volverás exactamente al mismo lugar del que intentabas salir. Ese es el problema de muchas personas. Se inspiran por un momento, pero no construyen constancia. Cambian unos días y luego regresan a los mismos patrones. Vuelven a procrastinar, a reaccionar emocionalmente, a perder el enfoque, a pensar negativo. No porque sean débiles, sino porque dejaron de trabajar en su mente diariamente. Marco Aurelio escribía reflexiones para sí mismo constantemente. No porque fuera débil, sino porque entendía algo importante. La mente necesita entrenamiento continuo. Incluso las personas fuertes mentalmente pueden perder claridad si dejan de observarse y corregirse. Y eso también aplica para ti. No basta con entender estas lecciones, debes practicarlas todos los días, porque tu mente se moldea a través de la repetición. Lo que haces constantemente termina convirtiéndose en tu identidad. Si todos los días alimentas pensamientos negativos, terminarás viviendo desde la negatividad. Si todos los días te distraes y actúas por impulso,
tu vida seguirá siendo caótica. Pero si diariamente entrenas disciplina, enfoque y autocontrol, poco a poco empiezas a convertirte en alguien completamente diferente. La transformación verdadera no siempre se nota de inmediato. Muchas veces es silenciosa. Ocurre en pequeños momentos que parecen insignificantes. Cuando decides levantarte, aunque no tengas ganas. Cuando controlas una reacción impulsiva. Cuando eliges enfocarte en lugar de distraerte, cuando observas un pensamiento negativo y no lo alimentas. Esas pequeñas decisiones diarias son las que construyen una nueva mente. Y escucha esto con atención. No necesitas ser perfecto para transformarte, necesitas ser constante, porque habrá días difíciles, días donde tu antigua mentalidad quiera volver. Días donde sentirás cansancio, dudas o desmotivación, pero ahí es donde realmente ocurre el cambio, en el momento en que decides no abandonar el trabajo interior. La mayoría abandona porque quiere resultados rápidos, quiere cambiar de inmediato, pero el estoicismo enseña paciencia, disciplina y repetición consciente. Enseña que el carácter se construye igual que una fortaleza, piedra por piedra, día tras día. Imagina cómo sería tu vida si realmente entrenaras tu mente todos los días. Si dejaras de vivir en automático, si cada mañana recordaras quién quieres ser y actuaras de acuerdo con eso. Con el tiempo tendrías más claridad, más control emocional, más disciplina y una fortaleza interior que muy pocas personas desarrollan. Porque una mente entrenada diariamente se vuelve difícil de romper. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: transformo mi mente todos los días. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, porque el verdadero cambio comienza cuando entiendes que tu crecimiento no depende de un momento de motivación, sino de lo que haces constantemente. Recuerda esto siempre. Si dejas de trabajar en tu mente, tus viejos patrones volverán a dominarte. Pero si decides entrenarte cada día, aunque sea poco a poco, terminarás convirtiéndote en alguien mucho más fuerte, consciente y disciplinado. Has llegado hasta aquí y eso ya dice mucho de ti. Porque la mayoría de las personas escucha mensajes como estos por unos minutos, se siente motivada por un instante y luego vuelve exactamente a la misma vida, a los mismos hábitos y a la misma mentalidad. Pero tú sigues aquí, y eso significa que una parte de ti ya entendió algo importante. No puedes transformar tu vida si primero no transformas tu mente. A lo largo de estas lecciones, descubriste que el verdadero cambio no ocurre afuera, ocurre dentro de ti, en la forma en la que piensas, reaccionas, decides y actúas cada día. Descubriste que tu antigua versión no tiene por qué seguir controlando tu futuro, que tus pensamientos pueden ser dirigidos, que la disciplina vale más que la motivación momentánea y que una mente enfocada tiene el poder de cambiar completamente la dirección de una vida. Pero ahora viene la parte más importante: aplicar. Porque el conocimiento sin acción no transforma nada. Puedes escuchar las mejores enseñanzas del mundo, pero si mañana vuelves a vivir en automático, si vuelves a alimentar los mismos pensamientos negativos y las mismas excusas, todo seguirá igual. La transformación real comienza en el momento en que decides actuar diferente, incluso en las cosas pequeñas. Y no necesitas convertirte en alguien perfecto de un día para otro. Necesitas empezar. Necesitas recordar cada mañana quién quieres ser y actuar de acuerdo con eso. Porque cada pensamiento que controlas, cada impulso que dominas y cada hábito que corriges, está construyendo una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más consciente y más disciplinada. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi nueva mentalidad. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como una decisión
de dejar atrás la versión de ti que vivía reaccionando, procrastinando y dudando constantemente. Y si este video despertó algo dentro de ti, dale like y suscríbete ahora mismo. Porque aquí no vienes solo a escuchar palabras bonitas, vienes a entrenar tu mente, fortalecer tu carácter y construir una vida con propósito, claridad y control interior. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque a veces una sola reflexión puede cambiar completamente la dirección de una vida.